Bienvenidos a Historias Galácticas, donde el universo es un misterio y cada historia una aventura. Si te atreves a cruzar los límites del espacio conocido, descubrirás mundos inexplorados, criaturas inimaginables y secretos que desafían a la realidad. Aventura, suspense, acción, todo en un solo viaje. Abrochaos los cinturones, la historia comienza ahora. El canto de los tejedores. Cari Sil se alzaba sobre la osamenta de un gigante muerto. No era una metáfora ni una hipérbole poética. La ciudad flotante reposaba en equilibrio antigravitacional sobre el esqueleto milenario de una criatura estelar cuyo nombre se había perdido en las corrientes del tiempo. En su lugar, los habitantes de Cari Sil la conocían simplemente como la madre de los tejedores. Sus costillas curvadas como arcos de una catedral alienígena eran los pilares que sostenían los niveles bajos de la ciudad, donde los mercados se entrelazaban en pasarelas de vidrio reforzado. Las vértebras monumentales y negras, como ónix quemado, eran atravesadas por raíles magnéticos que transportaban mercancías y personas entre los barrios. Algunas casas incluso se construían en el interior de huesos vacíos, tallados por generaciones como cuevas orgánicas habitadas. Desde la distancia, Cari Sil parecía un enjambre luminoso aferrado a una espiral dorsal de un titán celestial. Y en las noches sin niebla, aún podía verse el brillo fosilizado del cráneo de la criatura, cuyos ojos habían sido convertidos en templos astronómicos. Según las leyendas, los tejedores fueron los primeros en habitar este rincón de la galaxia. Eran criaturas gigantes, colosos que se movían libremente por la galaxia. Eran entidades nacidas del vacío entre las estrellas, cuyos cuerpos eran filamentos de luz y sonido. No construían con piedra ni metal, sino con la belleza de las constelaciones. Sus ciudades eran redes de vibración suspendidas en el éter, invisibles a la materia, perceptibles solo para aquellos que sabían escuchar el entretejido del universo. Se dice que forjaban el destino de los mundos, que su poder podía acelerar el tiempo, curvar la gravedad o provocar lluvias de cristal. Para los antiguos, los tejedores no eran solo creadores, sino guardianas del equilibrio cósmico. Pero cuando su madre, la gran bestia estelar sobre la que ahora se asentaba Cari Sil, murió, su especie desapareció en el silencio. Lo que queda de ellos ahora es apenas un eco, una vibración sutil, un susurro atrapado en los huesos de la Gran Madre, que algunos afirmaban todavía que se puede oír si uno se atreve a escuchar. Rinai caminaba descalza por la plaza superior de Cari Sil, justo cuando el omóplato izquierdo del coloso formaba una terraza natural. Los niños la seguían en silencio, como si sus pasos marcaran una coreografía invisible. Algunos la tomaban de la mano, otros se sentaban en el círculo en cuanto ella se detenía. Aunque no tenía ojos con los que ver el mundo, ya que era ciega de nacimiento, Rinai lo leía en frecuencias y pulsos. Sentía las tensiones en la atmósfera, el crujido de la estructura ósea bajo la ciudad, las corrientes solares que rozaban los bordes de la atmósfera artificial con los dedos de fuego. Su mente cartografiaba estos datos, dibujando mapas de rutas invisibles entre estrellas, constelaciones errantes y estrellas fugaces. No necesitaba mirar al cielo, lo sentía dentro del pecho. «Cerrad los ojos», les dijo aquella mañana a los niños, «y escuchad. ¿La sentís? Esa vibración lejana, como un hilo que tiembla en la vastedad del universo, eso es lo que los tejedores usaban para moverse, para crear, para sanar». Los niños
Obedecieron, y Rinai con voz pausada comenzó a narrar. Cuentan los antiguos que hubo un tiempo en que cada estrella tenía un guardián. Eran los tejedores, entidades tan antiguas como la primera canción del universo. Su lenguaje era pura intención. Cada sonido que emitían reordenaba la materia, guiaba el nacimiento de planetas y sellaba el final de estrellas oscuras. Hizo una pausa. Sus dedos rozaban la superficie del suelo, sintiendo el eco de su historia vibrar entre los huesos del coloso. Cuando dos civilizaciones entraban en guerra, los tejedores aparecían y armonizaban los ánimos. Cuando una estrella estaba a punto de morir, tejían un puente de energía para que sus elementos nutrieran nuevas galaxias. Mantenían el equilibrio. Ellos eran equilibrio. Y cuando su madre cayó, todo empezó a fracturarse. Los niños guardaban silencio, algunos con los ojos apretados, intentando imaginar los hilos cósmicos vibrando en la oscuridad. Rinai sonrió, pero solo le duró un momento. Algo cambió. Mientras aún continuaba con la historia, sintió un desgarro, una distorsión, como una cuerda que se rompe en un instrumento afinado. Era lejana, sí, pero era real. Una pulsación discordante que no formaba parte del mapa estelar que conocía, como una palabra disonante en una lengua olvidada. Su respiración se cortó, su cuerpo se tensó levemente, apenas perceptible para los niños. Algo ha cambiado en el universo, susurró. Alzó el rostro al cielo invisible, más allá del domo atmosférico, y extendió los brazos como si intentara atrapar el eco de esa disonancia. No era una estrella muriendo, no era un cometa atravesando el borde de una nebulosa, era algo poderoso. Y hasta aquí la historia por hoy, niños. Se despidió apresuradamente de los pequeños y abandonó la plaza. En un instante, en lo más profundo de su pecho, donde antes solo sentía armonía, ahora se extendía una temible sombra. Los sabios de Carisil vivían en el núcleo, un espacio cóncavo dentro del cráneo de la bestia estelar. Allí, las paredes estaban recubiertas de metales resonantes, diseñados para amplificar las frecuencias cósmicas. Era el lugar más sagrado de la ciudad, donde se estudiaban los pulsos gravitacionales, los ecos de la historia antigua y las corrientes del espacio profundo. Rinai se presentó ante ellos envuelta en una túnica de hilo solar, con la frente marcada por la ceniza de las constelaciones. Un ritual de su orden que denotaba urgencia. He sentido una ruptura, dijo con firmeza. Una nota discordante en el universo. Algo está alterando la armonía del cosmos, algo que no pertenece a este equilibrio. Los ancianos, encapuchados y emergidos como pilares de mármol, intercambiaron miradas. Algunos susurraron entre sí. Otros bajaron la vista a sus esferas de cálculo y mapas espectrales, pero no mostraban más que calma estelar. Los instrumentos no han registrado ninguna anomalía, Rinai, respondió una de las sabias con tono sereno. El universo está en el balance. Quizá tus visiones son ecos de antiguos miedos. Has leído demasiado sobre los tejedores. No es una visión, es real. El equilibrio está roto, como si una voz extraña hubiese interrumpido, insistió Rinai apretando los puños. El silencio también es parte del canto, hija, dijo otro anciano cerrando su mapa con un gesto lento. No debemos confundir el vacío con amenaza. Desilusionada, Rinai abandonó el núcleo, con un peso en el pecho, más denso que el silencio de los sabios. Al día siguiente se dirigió al mercado intergaláctico, en la base del coloso. Allí
donde los restos de la mandíbula formaban una gran bóveda natural. Comerciantes de toda la galaxia se reunían en una diversidad de lenguas, olores, colores y rarezas. Criaturas anfibias vendían elixires de antimateria embotellada. Había un stand de pergaminos vivos que murmuraban leyendas en cuanto los tocabas. Aromas eléctricos y música binaria que se mezclaba en el aire. Todo era estímulo, todo era tránsito. Rinai caminaba despacio, guiada por los ecos de las pisadas, las voces y el zumbido de los campos magnéticos. Se detuvo frente a la nave atracada cerca de la entrada de carga. Tenía forma de espina dorsal, con alas extendidas y estaba adornada con símbolos grotescos pero divertidos. Allí, junto a la compuerta abierta, un joven desmontaba una caja de cristales envueltos en telas viejas. Sus movimientos eran bruscos, pero su energía era fuerte. ¿Vas de paso o esperas clientes?, preguntó Rinai sin necesidad de girar la cabeza hacia él. El joven levantó la mirada, sorprendido por su voz. Tenía la piel grisácea, con pigmentos escamosos que no terminaban de ocultar las cicatrices de su rostro, y unos ojos profundos, como quien no tuvo una vida fácil. Depende, respondió él con una sonrisa desconfiada. ¿Buscar mercancía o compañía? Busco transporte, dijo Rinai, y un rumbo que me lleve hacia donde nacen las estrellas. La sonrisa del viajero se desvaneció.